Antes de cada victoria, siempre hay una batalla. Antes de cada bendición, siempre hay una prueba de fe. Es en las temporadas amargas cuando Dios más trabaja en nuestras vidas, moldeándonos, refinándonos y preparándonos para los grandiosos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Estos períodos de dificultad, que todos enfrentamos en algún momento, no solo son inevitables, son absolutamente necesarios para nuestro crecimiento espiritual y para la realización del propósito divino. Las temporadas amargas, esas fases en las que parece que todo se desmorona a nuestro alrededor, son momentos de intensa prueba, pero también son ocasiones en las que Dios trabaja más profundamente en nuestro interior, purificando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y alejándonos de la dependencia de nosotros mismos para acercarnos a una dependencia total de Él. Imagina un diamante. Antes de brillar y mostrar toda su belleza, es sometido a una presión tremenda en las profundidades de la tierra. Así como el diamante se forma bajo presión, nuestro carácter se refina en las temporadas de mayor desafío. Estas dificultades sirven como un proceso de refinamiento espiritual, donde Dios elimina las impurezas y fortalece las cualidades necesarias para la siguiente fase de nuestro camino. Piensa en la historia de Job. Él enfrentó una de las temporadas más amargas que se puedan imaginar. Perdió todo lo que tenía, desde sus bienes materiales hasta sus seres queridos. Sin embargo, a través de su fidelidad, no solo sobrevivió a esta prueba, sino que su fe se fortaleció y recibió bendiciones restauradas al doble. La vida de Job nos muestra que, por más oscuras que puedan parecer estas temporadas, también son oportunidades para experimentar el poder restaurador de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, un carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Romanos 5:3-5. Esa esperanza, nacida en las temporadas de prueba, es la certeza de que Dios está moldeando algo extraordinario dentro de nosotros. Del mismo modo, el apóstol Santiago nos anima a considerar como motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues sabemos que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Santiago 1:2-4. Así como el oro se purifica en el fuego, nosotros somos purificados en los hornos de la aflicción. Isaías 48:10 nos recuerda: He aquí que te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Estas palabras nos animan a ver las dificultades no como castigos, sino como procesos de purificación que nos hacen más fuertes y más cercanos a Dios. Cada uno de nosotros pasa por un proceso único de crecimiento espiritual. Dios moldea a cada persona según sus necesidades específicas, experiencias y el propósito que Él desea que cumplan. Este proceso individualizado es una demostración del cuidado meticuloso de Dios, que conoce cada detalle de nuestras vidas y sabe exactamente lo que necesitamos para prepararnos para nuestro destino. La historia de José en Egipto es un ejemplo poderoso de este proceso. Desde la traición de sus hermanos hasta su ascenso como segundo al mando en Egipto, el viaje de José fue único y esencial para el cumplimiento del plan de Dios, no solo para él, sino para toda su familia y nación. Dios usó cada detalle de su vida, desde los momentos más oscuros hasta los más gloriosos, para cumplir sus propósitos. De la misma manera, Esther fue preparada por Dios para un momento crucial en la historia de Israel. Su viaje, lleno de desafíos específicos, fue esencial para que ella pudiera salvar a su pueblo. Y Ruth, por su lealtad y fe en medio de las dificultades, fue llevada a un lugar de honor, donde se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jeremías 29:11 nos asegura que Dios tiene planes de prosperidad y esperanza para cada uno de nosotros. Y el Salmo 139:16
declara que todos los días determinados para mí fueron escritos en tu libro antes de que uno de ellos existiera. Estos pasajes nos muestran que Dios tiene un plan único para cada vida y que las dificultades que enfrentamos forman parte de ese proceso de descubrimiento y cumplimiento de ese propósito. La amargura y las dificultades son etapas inevitables en el camino hacia el destino que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Estos desafíos, por más dolorosos que sean, son esenciales para preparar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe, capacitándonos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas. Jesús en el jardín de Getsemaní es el ejemplo supremo de alguien que enfrentó una temporada amarga como parte de su destino. Aquella noche oró fervientemente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Su total sumisión a la voluntad de Dios trajo redención para toda la humanidad. La historia de Moisés en el desierto es otro ejemplo poderoso. Antes de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés pasó por una larga y amarga temporada en el desierto, donde Dios lo preparó para su misión. Noé, al construir el arca, enfrentó burlas y aislamiento, pero su obediencia a Dios culminó en la salvación de su familia y de todas las especies vivas. Y Abraham, al ser llamado a sacrificar a su hijo Isaac, enfrentó la prueba suprema de fe, un momento de extrema amargura que probó su total confianza en Dios. Estas historias nos enseñan que las temporadas amargas no son el fin, sino el medio por el cual Dios realiza sus mayores propósitos en nuestras vidas. Así como el oro es purificado en el horno, nuestro carácter es refinado y fortalecido en las temporadas amargas. Y así como las semillas plantadas en el sufrimiento florecen en tiempos de abundancia, las temporadas de dolor y dificultad producen frutos de fe y perseverancia que nos sostienen en nuestro caminar espiritual. En los momentos de mayor crisis, la primera acción que debemos tomar es buscar a Dios en oración. Muchas veces, en el intento de solucionar nuestros problemas, recurrimos primero a nuestras propias fuerzas o buscamos soluciones humanas que parecen más inmediatas. Sin embargo, la verdadera victoria comienza cuando entregamos nuestras luchas a Dios y confiamos en que Él nos guiará y nos dará la sabiduría necesaria para superar las dificultades. La historia de Josafat, registrada en 2 Crónicas, ilustra perfectamente la importancia de volverse a Dios en momentos de adversidad. Cuando enfrentó a un ejército inmenso que estaba a punto de destruir a su pueblo, Josafat no dudó en volverse a Dios. Oró: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a este ejército tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». 2 Crónicas 20:12. Esta oración sincera y humilde abrió camino para que Dios interviniera de manera poderosa, trayendo victoria sin que el pueblo necesitara levantar una espada. Otro ejemplo es el de Ana, que en su angustia y vergüenza por no tener hijos, se volvió a Dios en oración. Su ferviente súplica y su voto al Señor resultaron en el nacimiento de Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Ana nos enseña que, en lugar de permitir que la amargura y el dolor nos dominen, debemos entregar nuestras aflicciones a Dios, confiando en que Él es capaz de transformar nuestras situaciones más desesperadas en oportunidades para su obrar. Daniel, al ser lanzado al foso de los leones, también ejemplifica el poder de la oración en tiempos de crisis. Incluso ante la amenaza de muerte, mantuvo su práctica de orar 3 veces al día, confiando plenamente en la protección de Dios. Su fe inquebrantable no solo lo salvó de los leones, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del poder de Dios para todo el imperio persa. Nehemías, antes de iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ayunó y oró, buscando la orientación y el favor de Dios. Comprendía que, sin la intervención divina, sus esfuerzos serían en vano. La historia de Nehemías nos enseña que, antes de cualquier gran empresa o desafío,
debemos volverse a Dios, buscando su dirección y capacitación. Estos ejemplos bíblicos refuerzan la importancia de hacer de la oración nuestra primera opción y no el último recurso. Filipenses 4, 6, 7 nos anima. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el Salmo 46, 1 nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras nos aseguran que, cuando nos volvemos a Dios en oración, encontramos refugio y fuerza para enfrentar cualquier desafío. En medio de las dificultades, es fácil dejarnos consumir por los problemas que nos rodean. Sin embargo, el secreto para atravesar las temporadas amargas con fe y esperanza está en mantener nuestro enfoque en Dios, el solucionador, y no en las circunstancias adversas. Aquello en lo que nos enfocamos tiende a crecer en nuestras mentes y corazones, y es crucial que mantengamos nuestros ojos fijos en Dios para que Él nos guíe a través de las tormentas. La analogía del colchón ilustra bien esta idea. Cuando estamos encima de un colchón, experimentamos descanso y confort. Sin embargo, si estamos debajo del colchón, seremos aplastados por su peso. De la misma manera, estar encima de las circunstancias, confiando en Dios, trae paz y claridad. Por otro lado, enfocarnos exclusivamente en los problemas nos sofoca y nos impide ver las soluciones que Dios ya ha preparado para nosotros. La historia de Pedro caminando sobre las aguas es un ejemplo claro del poder de mantener el enfoque en Jesús. Mientras Pedro mantenía sus ojos fijos en Jesús, caminaba sobre las aguas, desafiando las leyes de la naturaleza. Sin embargo, cuando desvió su mirada y comenzó a enfocarse en el viento y las olas, empezó a hundirse. Este episodio nos enseña que, incluso en medio de las tormentas de la vida, debemos mantener nuestros ojos firmemente fijos en Jesús, confiando en que Él nos sostendrá. La mujer con flujo de sangre también se enfocó en Jesús como su solución. A pesar de haber sufrido durante 12 años y haber gastado todo lo que tenía en tratamientos médicos, ella creía que solo con tocar el manto de Jesús sería sanada. Su fe inquebrantable fue recompensada y experimentó la curación que tanto deseaba. Este ejemplo nos muestra que, en lugar de concentrarnos en los problemas, debemos dirigir nuestra fe y energía hacia el solucionador, Jesús. Josué, al enfrentar las murallas de Jericó, mantuvo su enfoque en las instrucciones de Dios. Aunque el plan de marchar alrededor de la ciudad parecía improbable, su obediencia y fe resultaron en la caída de las murallas y en la victoria del pueblo de Israel. Josué nos enseña que cuando nos enfocamos en Dios y seguimos sus direcciones, las murallas que parecen infranqueables en nuestras vidas comienzan a derrumbarse. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Isaías 26:3 nos garantiza que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Filipenses 4:8 nos anima a ocupar nuestros pensamientos con todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable y de buena reputación. Estos pasajes nos recuerdan que enfocar nuestra atención en Dios y no en los problemas es lo que nos permite atravesar las dificultades con paz y confianza. Al comparar a Dios con un faro que guía a los navegantes durante las tormentas, entendemos que incluso cuando las olas amenazan con sumergirnos, mantener el enfoque en la luz del faro garantiza nuestra seguridad y dirección. De la misma manera, redirigir la energía de la preocupación hacia la fe en Dios puede transformar una situación de desesperación en una oportunidad para el milagro. Dios no solo nos guía, sino que también nos fortalece, nos sostiene y nos conduce a un lugar de victoria. Las temporadas amargas no son solo momentos de sufrimiento, sino también oportunidades divinas para el crecimiento espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza estas fases para enseñarnos lecciones preciosas
que no podrían aprenderse en tiempos de paz y prosperidad. Él nos moldea, como el alfarero moldea el barro, transformando nuestras vidas de acuerdo con su propósito perfecto. Una de las lecciones más importantes que aprendemos durante estos períodos es la total dependencia de Dios. Cuando todo va bien, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades. Pero en las temporadas amargas, nos vemos obligados a reconocer nuestras limitaciones y a volvernos a Dios en busca de ayuda. Esto nos lleva a una relación más profunda e íntima con el Creador, donde nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él se renueva. Un ejemplo notable de crecimiento espiritual en medio de la adversidad es la vida del apóstol Pablo. Incluso encarcelado, Pablo encontró fuerza y alegría en el Señor. Sus cartas, escritas durante sus tiempos de encarcelamiento, se convirtieron en pilares de la fe cristiana, mostrando que la adversidad puede ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Él escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13. Una afirmación poderosa que nos recuerda que, incluso en las peores circunstancias, podemos encontrar fuerza y propósito en Cristo. Además de enseñarnos dependencia, las temporadas amargas nos muestran la importancia de una fe inquebrantable. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra fe es puesta a prueba, al igual que el oro es probado por el fuego. Es en esos momentos cuando se revela la autenticidad de nuestra fe y cuando crecemos en madurez espiritual. Santiago 1:2-4 nos anima a considerar como motivo de gran gozo el hecho de pasar por diversas pruebas, pues sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia nos lleva a una fe madura y completa, capaz de soportar cualquier tormenta. Estos momentos también nos enseñan la importancia de la resiliencia. David, antes de convertirse en rey, pasó por una larga temporada de persecución y aislamiento en el desierto. Durante ese tiempo, aprendió a confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Ese periodo de dificultad fue esencial para moldear el carácter de David y prepararlo para liderar a Israel. La resiliencia que desarrolló en el desierto fue lo que le permitió enfrentar los desafíos de ser un rey justo y fiel al corazón de Dios. Dios, en su sabiduría, utiliza las temporadas amargas para preparar a sus hijos para grandes obras. Así como José, que pasó años como esclavo y prisionero antes de convertirse en gobernador de Egipto, nosotros también somos preparados para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estas experiencias nos equipan con la sabiduría, la paciencia y la humildad necesarias para realizar la obra que Él nos ha llamado a hacer. La metáfora del caminar en terreno variado ilustra bien este proceso. Cada jornada espiritual es única, con sus propios altos y bajos. Algunos enfrentan montañas, otros valles, pero todos están moviéndose hacia el propósito de Dios. Durante las subidas empinadas y los descensos difíciles, aprendemos lecciones valiosas que nos fortalecen y nos capacitan para seguir avanzando, confiando en que Dios nos está guiando en cada paso. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestro carácter es refinado por las dificultades. El propósito de Dios al permitir que pasemos por estas pruebas es transformarnos a la imagen de Cristo, para que podamos reflejar su gloria al mundo. En 1 Pedro 1:6-7 se nos recuerda que aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir diversas pruebas, nuestra fe, más preciosa que el oro, será hallada en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Aunque las temporadas amargas son dolorosas y desafiantes, no duran para siempre. Así como la noche más oscura da paso al amanecer, las dificultades que enfrentamos eventualmente se disipan, dando lugar a tiempos de restauración y victoria. Y es en ese momento cuando vemos el fruto de nuestro crecimiento espiritual, donde cosechamos las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. La historia de Job es un testimonio poderoso de esta verdad. Después de soportar una temporada amarga de sufrimiento extremo, donde lo perdió todo, incluida su salud, Job permaneció fiel a Dios.
Al final, Dios restauró su vida, dándole el doble de todo lo que había perdido. Esa restauración no fue solo material, sino también espiritual, ya que Job vio a Dios de una manera que nunca había visto antes. Declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. La experiencia de Job nos recuerda que, después de la prueba, Dios nos concede una comprensión más profunda de quién es Él y una fe renovada. La resurrección de Jesús es el ejemplo supremo de la victoria después de la temporada amarga. Tras enfrentar la cruz, la muerte y el sepulcro, Jesús resucitó, conquistando la victoria sobre el pecado y la muerte. Su resurrección nos da la esperanza de que, así como Él venció, también venceremos. La cruz, que parecía ser el final, se convirtió en el símbolo de la victoria eterna. Así como las semillas plantadas en terreno árido florecen cuando llega la lluvia, las lecciones y la fe desarrolladas durante las temporadas amargas florecen en tiempos de restauración. La promesa de Dios en Joel 2:25 es que Él restaurará los años que fueron consumidos por la langosta, el saltón y el revoltón, símbolos de las plagas que devastaron la cosecha de Israel. Esta promesa nos da la esperanza de que Dios no solo nos restaurará, sino que hará que todo lo que hemos perdido nos sea devuelto de manera abundante. Por lo tanto, al final de cada temporada amarga, podemos esperar una cosecha abundante, tanto en términos de bendiciones materiales como de crecimiento espiritual. Dios es fiel y su palabra no vuelve vacía. Cuando permanecemos firmes en la fe, incluso en medio de las mayores pruebas, somos recompensados con una victoria que supera todas las expectativas. Al final de esta reflexión, es importante recordar que las temporadas amargas, aunque difíciles, son temporales. Vienen y van, pero el crecimiento espiritual que producen es permanente. Así como el diamante se forma bajo presión, nuestro carácter se moldea y fortalece por las pruebas. Y así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe es purificada y perfeccionada por los desafíos que enfrentamos. Dios está en control de todas las cosas, incluidas las temporadas amargas que enfrentamos. Él permite que pasemos por estas experiencias no para destruirnos, sino para fortalecernos, para prepararnos para las grandes cosas que tiene para nosotros. Como nos enseña el Salmo 35, el llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Por lo tanto, animémonos unos a otros a permanecer firmes en la fe, incluso en las mayores pruebas. Recordemos que Dios es fiel y que Él está con nosotros en cada paso del camino. Y al final de cada temporada amarga, podemos estar seguros de que la victoria nos espera. Una victoria que es más preciosa que el oro y que durará por toda la eternidad.